Bueno, muy buenas tardes. Soy el doctor Emilio Quiñones, soy cirujano de la unidad de cirugía hepatobiliar compleja y trasplante hepático del Hospital del Cruce y también desarrollo mi actividad en la unidad de trasplante hepático del Hospital Alemán de Buenos Aires y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En primer lugar, muchas gracias a los directores del curso, a la doctora Chadi y al doctor Lenz por la invitación a participar de este curso, que nos parece además como miembro de comisión directiva muy importante desde la presidencia del doctor Matera haber empezado a dar impulso a este tipo de cursos a distancia, que nos permite además interconectarnos, como a lo largo del curso van a ver con la presentación de casos clínicos. La verdad que me toca a mí hablar un poco de cómo es la historia natural de algo que no debería suceder, pero que sucede. Y entonces lo primero que yo quiero decir que lo primero que tenemos que hacer como cirujanos, seamos tanto especialistas como cirujanos generales, es reconocer el problema. Si nosotros empezamos reconociendo el problema, ese es el inicio de la solución. ¿Por qué? Porque claramente hay algunos cirujanos que frente al gran estrés que provoca la lesión quirúrgica de la vía biliar parece que enterraron la cabeza, y eso no soluciona el problema, todo lo contrario, sino que muchas veces conlleva a que el paciente tenga una morbimortalidad mayor. Por eso lo primero que quiero decir es que el reconocimiento del problema es el inicio de la solución. Obviamente el mejor es no tener el problema, pero una vez que uno tiene el problema, cuanto más rápido y cuanto más claramente uno identifique el problema, por supuesto, esto va a ser mejor para el paciente. Esto es un ejemplo muy claro de algo que nos sucedió en el hospital, paciente operado de una colecistectomía laparoscópica por una colecistitis aguda, que en el postoperatorio desarrolla una bilirragia, un coleperitoneo, y ahí, en vez de lavar el abdomen, contemporizar el paciente, intentaron hacer una reparación primaria 48-72 horas después con el coleperitoneo. Como después van a ver a lo largo del curso, el hepático yeyuno no está en anastomosis en este contexto, y claramente también se los voy a mostrar en breve. Es una muy mala idea porque los resultados son muy malos. Por supuesto que este paciente tuvo una estenosis alejada, empezó con un patrón de colestasis, el cirujano actuante lo mandó al hepatólogo, el hepatólogo nos mandó a nosotros, y encima de este mal momento de la colestasis por una resolución quirúrgica no apropiada de una lesión de la vía biliar, ya que esta se había realizado en el contexto de una bilirragia de un coleperitoneo, la paciente estaba embarazada. Con lo cual esto fue un problema. Pero lo que además queremos contarles es que, sobre todo por la imagen anterior de enterrar la cabeza, cuando recibimos al paciente, que le estuvimos preguntando cómo había sido el posoperatorio, que nos contó toda la situación, con el paso del tiempo, la paciente nos contó que el cirujano actuante le dijo que cada vez que hiciera fiebre tuviera una cajita de Optamox Duo en su bolsillo. Así que la paciente, una vez por mes, durante 24 meses, hasta la llegada a nuestro centro, cada vez que hacía fiebre lo llamaba al cirujano actuante y tomaba los antibióticos hasta que la fiebre pasara. Hoy la situación de la paciente es estable, está biopsiada con un F2, pero esto no es la manera, porque hay una situación que podría haber sido diagnosticada y tratada en forma correcta, justamente para evitar que esto no lo trate un grupo por fuera del quien lo estaba tratando, llevan a este tipo de errores que son muy conceptuales. Nosotros desde hace tiempo venimos trabajando por la gran cantidad de pacientes que recibimos con lesiones de vía biliares, con jornadas que los vamos a invitar, son gratuitas. La primera en el 2000, esta es la cuarta que hicimos en el 2020, pero en el 2019 hablamos ya de una jornada de actualización de lesiones de vía biliar, y este año hablamos de las complicaciones más frecuentes, donde por supuesto la lesión de vía biliar es una de las cosas que más nos preocupan a nosotros como cirujanos HPV. Y en ese momento le pedimos al doctor Juan Pecol que nos hablara de cómo manejar la bilirragia post-colecistectomía, porque esta es una situación que crea un gran estrés. Entonces, un poco para motivar la charla que él dio, le dijimos suicidio, reoperación o cautela, porque frente a estos pacientes uno no desconozco exactamente por qué el mecanismo, aunque después vamos a charlar un poco, porque da la sensación que esta es una lesión o una adversidad que se produce, para llamarlo de alguna manera, en una situación en la que parece ser determinante. Por eso suicidio, porque uno se siente muy mal
muchas veces tiende a reoperar en forma innecesaria cuando en realidad lo que tiene que medirse es la cautela. Por eso el título de esa charla que nosotros le pedimos a Abel, que es cómo manejar la ansiedad y la complicación, es quizás uno de los puntos más importantes de este tipo de situaciones. Como consejo general, yo les diría que si ustedes trabajan solos es un error, pero si trabajan con un grupo, siempre compartan las decisiones con pacientes con lesiones de vía biliar, porque esa ansiedad por resolverle muchas veces al paciente esa lesión condiciona tomas de conducta inapropiadas. Por eso nos pareció muy gráfico este dibujo que el doctor presentó en nuestras últimas jornadas y que tuvo la generosidad de dármela como para mostrarle que métanse en un tubo de un ansiolítico, bajen la ansiedad, pero fundamentalmente compartan la decisión con el grupo actual. La colecistectomía laparoscópica es el gol estándar para el tratamiento de la colelitiasis y yo creo que básicamente cuando uno habla de la historia natural de la lesión de vía biliar uno parte de entender que esto está producido por una lesión benigna, porque creo que a nosotros que desarrollamos la especialidad y hacemos trasplante, creo que si se nos tapa una arteria del trasplante hepático, si tenemos una hemorragia en una hepatectomía o en un trasplante, o tenemos una bilirragia post-colecistectomía o post-hepatectomía, no nos va a crear un estrés tan grande como el que se produce en la colecistectomía laparoscópica y en la injuria de la vía biliar. Argentina tiene un problema, yo sé que muchos tenemos la suerte de contar que nos acompañan muchos cirujanos de América Latina. Argentina tiene un registro subóptimo de las lesiones quirúrgicas de las vías biliares. Van a encontrar algunos papers con algunos estudios multicéntricos, con encuestas y demás, pero por supuesto es un registro subóptimo. Y muchas veces por esto que yo les contaba, por eso evitar la historia natural de la lesión de la vía biliar no solamente es prevenirla, sino que cuando uno la produce o tiene el problema de tener una lesión de vía biliar, no demorar en la derivación en un centro de referencia. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos de estos pacientes terminan siendo extremadamente difíciles de resolver porque hay múltiples tratamientos previos que son ineficaces por la mayor complejidad del enfermo y la mayor demora en el tratamiento definitivo. En la Argentina la incidencia es entre el 0,2 y el 0,45 y es aproximadamente una lesión de vía biliar cada 250 a 500 colecistectomías laparoscópicas. Desde la introducción en la década del 90 las lesiones de vía biliar fueron aumentando del 0,67 en la década del 80 a 1,33 en la década del 90. Este es un paper bien conocido por todos, publicado en el Annals of Surgery. También años después, cuando Flum publica la incidencia de lesiones de vía biliar complejas en los Estados Unidos, muestra que la incidencia es de 1 en 400 colecistectomías y que aproximadamente en los Estados Unidos hay 1.500 lesiones de vía biliar por año. Sin embargo, hace menos de 2 años se realizó una conferencia en prevención de injurias de la vía biliar durante la colecistectomía, donde estuvieron participando la mayoría de las asociaciones relacionadas con la especialidad, la Asociación Internacional de HPV, la Americana, la Sociedad de Gastroenterología. Lo que van a ver aquí es una foto tomada durante el evento, donde en el año 2001 ya había 1.500 injurias, sin embargo ya casi 20 años después había 3.000 injurias, con un costo extremadamente grande debido de los acciones médico-legales sobre este tipo de lesiones, donde las lesiones de vía biliar alcanzan aproximadamente $1 billón respecto a en los Estados Unidos. Algunos grupos hablan de que en los países en desarrollo eso es 30 veces más frecuente. Desconozco también, por eso hay que tener números propios, porque ellos infieren que es 30 veces más grande en Argentina, en países en desarrollo, como todo en Sudamérica, que en los Estados Unidos. Sin embargo, no tienen datos fehacientes, con lo cual no sé exactamente, como pueden ver aquí en la parte de abajo del slide, de dónde sacan esos datos, porque los americanos en los últimos 20 años duplicaron el número de lesiones de vía biliar. También sabemos, y esto es verdad, por eso entiendo muchas veces la situación de muchos colegas que tratan de meter la cabeza abajo de la tierra, que la lesión de vía biliar tiene un efecto adverso a largo término sobre la sobrevida de los pacientes. Ustedes fíjense, esto es un trabajo bien clásico, donde los pacientes mostrando la sobrevida a los 10 años tienen una sobrevida estadísticamente significativa mayor cuando no son sometidos a una lesión de vía biliar a cuando sí la tienen. Fíjese cómo la sobrevida baja.
Lo mismo que en pacientes menores de 65 años pasa exactamente lo mismo. Nosotros hace poquito tiempo tuvimos la oportunidad de ganar el premio Academia Argentina de Cirugía del año pasado sobre la evaluación de calidad de vida antes y después de la lesión de la vía biliar. Este es un trabajo donde, entre otras cosas, evaluamos a través de la clasificación de Strasberg y definimos las lesiones complejas, si involucraban la confluencia, si había fallos primarios de reparación, que tenían lesión vascular asociada, hipertensión portal o cirrosis biliar secundaria. Lo que hicimos fue someterlos a un cuestionario de salud validado, que es el SF31. Sobre 50 pacientes que se incluyeron durante los últimos 5 años, se excluyeron 15 por falta de seguimiento y 7 por óbito, de los cuales quedaron 26 casos, y de los 26 casos, el 58% refirió tener una mala calidad de vida durante el proceso previo a la reparación de la vía biliar, un 23% tuvo o definió su calidad de vida como regular y el 19% solamente lo definió como buena. Es notorio que ningún paciente optó por la opción muy buena o excelente. Cuando se reparó la vía biliar, posteriormente se realizó la misma encuesta y todos los que recibieron otro procedimiento a la cirugía mayor, 6 pacientes, no contestaron los cuestionarios. Ahora, la mayoría de esos modificó la calidad de vida, por lo cual la resolución definitiva de la lesión de vía biliar realizada en un centro como el nuestro mostró un cambio significativo en la calidad de vida de los pacientes. Con lo cual, lo que nosotros quisimos mostrar, esto es una cosa que está mal, no está muy extendida a lo largo de la literatura, pero lo que nosotros queríamos mostrar es que no solamente afecta la sobrevida, sino que afecta claramente la calidad de vida. Entonces es claro que cuando uno habla de la historia natural, sepan que el paciente que no se le repara la vía biliar en tiempo y forma, no es advertida, va a tener un impacto claro en la calidad de vida hasta que se logre la reparación final. Y cuanto más veces uno se equivoque en esto, peor va a ser la calidad de vida y peor va a ser la resolución en el centro donde se vaya a realizar. Esto es lo que son lesiones quirúrgicas de la vía biliar graves. Esta es una paciente con múltiples drenajes, bilirragia por los 3 drenajes, asistencia respiratoria mecánica. Esta es una paciente que llegó a nosotros con un abdomen abierto y contenido, que nosotros después dirigimos la fístula y la pudimos operar. Y este es otro paciente con una colecistectomía, con una lesión vascular asociada, que seguramente se presentará durante el curso, y 3 drenajes abdominales con bilirragia. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué más me puede pasar a mí en una lesión de vía biliar? Este paciente no solamente tenía una sección del hepático derecho, aquí están viendo un tubo siliconado con el que no llegó, sino que además tenía una litiasis coledociana, en la vía litiasis coledociana que aumentaba el débito. Con lo cual tenemos una lesión compleja de la vía biliar y tenemos una patología biliar que no fue resuelta durante el procedimiento. Todo puede pasar con estos pacientes. Por eso vamos a insistir ahora en un ratito sobre el uso de la colangiografía para que la evolución natural de las lesiones de vía biliar no lleguen a este extremo. Claramente, cuando uno dice ¿qué es lo mejor que me puede pasar a mí para no tener una lesión de vía biliar? Y por supuesto es evitarla. Yo no voy a hablar de esto, aunque voy a decir algunas cosas. Porque una vez que uno la tiene, lo mejor es derivarlo al tratamiento multidisciplinario de un equipo con mucha experiencia, porque ahí entonces baja el número de complicaciones, mejora la calidad de vida. Por eso la historia natural de la lesión se modifica, primero con la prevención, después con el manejo inicial. Es fundamental no cometer errores en el manejo inicial y ahí es lo de la charla que le habíamos pedido al doctor Pecola hace poco. Báñense en un ansiolítico, no tomen una conducta rápida para solucionar el paciente porque muy probablemente eso condicione una mala respuesta por una instauración de un tratamiento no acorde con lo que necesita el paciente. Y si no tenemos la experiencia suficiente, siempre es mejor intentar derivar a un centro de alto volumen en el cual ustedes tengan un contacto, confíen en el cirujano que va a actuar, porque es lo mejor que pueden hacer. Es muy difícil manejar una complicación propia. Muchas veces nosotros inclusive las complicaciones nos pedimos apoyo entre nosotros porque muy probablemente quien esté de afuera pueda resolver o ver cosas que no lo puede hacer quien está, el que cometió dicha lesión.
Por eso el mejor tratamiento siempre es la prevención. Bien, esto nosotros no lo discutimos más, no voy a insistir mucho porque hay charlas después con esto, pero la lesión de vía biliar se disminuye con la colangiografía y la experiencia. Nuestro grupo no discute más, usamos rutinariamente en cualquier colecistectomía la colangiografía intraoperatoria. Por supuesto, nos parecen absolutamente divertidos todos los debates sobre colangiografía sistemática, o selectiva, pero nosotros creemos que la colangiografía es una práctica excelente para prevenirla y que por supuesto la correcta interpretación de la misma es la que nos va a ayudar a no tener problemas con este tipo de pacientes. Como les decía, la colelitiasis es una enfermedad benigna. La colecistectomía uno tiene que evitar realizarla en una severa inflamación, no hay que apurarse. Si un paciente entró con una colecistitis aguda, espera 48-72 horas o la opera, pero no tiene que esperar una semana. ¿Sí? El timing en el cual uno hace la colecistectomía, hemos visto muchas lesiones de vía biliar por colecistectomías colecistitis subagudas, realizadas en un mal tiempo respecto a su proceso agudo. Y quiero también decirles algo, los beneficios de completar una colecistectomía son mínimos comparados con los de evitar una lesión de vía biliar. Tengan más miedo a cometer una lesión de vía biliar que al hacer una colecistectomía subtotal si es que tuvieron que hacer un procedimiento de esta magnitud con en este estado. Por lo tanto, hay que cambiar un poco la cultura de la colecistectomía. Tengan cuidado de entrar en una zona de peligro donde la lesión va a ocurrir. Esto es uno de los ejemplos más claros. Esto es una publicación nuestra, pero desde el Hospital Ademán, donde no solamente hay una colecistectomía laparoscópica por un proceso agudo, sino que hay una lesión vascular y arterial asociada que nos llevó a tener que trasplantar este paciente. Esto nosotros lo publicamos con muy malos resultados. Un poco en el paper nosotros encontramos cómo fueron los aspectos técnicos de la lesión de vía biliar y fundamentalmente mucho cuidado con el aparataje, con los mecanismos y con lo que uno tiene disponible para operar. Hay justamente esta semana también una charla sobre los aspectos médico-legales de la lesión de vía biliar. De consejo, sé que es muy difícil a veces trabajar, es necesario que tengan todos los implementos mínimos para darle seguridad al paciente, porque cuando las lesiones ocurren y las demandas legales empiezan, ahí a nadie le preocupa que el centro donde ustedes estén no tenga las condiciones suficientes para brindarles seguridad. Bien, la historia natural de la colecistectomía laparoscópica implica que las lesiones muchas veces sean más altas, que haya lesiones vasculares asociadas, que muchas veces haya resección de vía biliar y fundamentalmente que haya un mecanismo térmico asociado a la lesión de vía biliar. Es difícil un poco definir lo que es una lesión biliar simple de una compleja. Este paper de Santibáñez y colaboradores un poco describe qué es una lesión de vía biliar compleja, con lesiones que comprometen el confluente biliar, lesiones altas con intentos previos de reparación, lesiones biliares y vasculares asociadas, lesiones biliares asociadas a hipertensión portal y cirrosis biliar secundaria. En los estadios tempranos hay peritonitis biliar, puede haber sepsis y falla multiorgánica. Por supuesto, este es el peor escenario para la reparación de una lesión de vía biliar. No hay que reparar la peritonitis biliar, no hay que reparar al paciente con sepsis y mucho menos con una falla multiorgánica. En ese momento los pacientes tienen que tener tratamiento de sostén, salir de su cuadro agudo y después repararemos la vía biliar. ¿Por qué? Porque hay una inflamación local que es tremenda. Puede haber una colangitis persistente que nos va a hacer fracasar lo que no tenemos que hacer, pero si lo intentamos hacer, una reparación de la vía biliar. Muchas veces hay lesiones vasculares asociadas que no pensamos, porque creemos que el paciente va a tener una repercusión más importante de la que tiene, pero recuerden siempre que la lesión vascular arterial tiene mínimo compromiso del hepatograma. Por el contrario, sí la aporta. Con lo cual, siempre piensen que en una lesión de vía biliar uno tiene que sospechar una lesión vascular asociada. La colestasis crónica hace que también el coagulograma se altere. Todo esto que yo les estoy contando conlleva, por un lado, a la estenosis del hepático yeyuno, puede haber atrofia lobar secundaria al compromiso vascular y lo más temido en este tipo de pacientes es que el proceso crónico lo lleve a la hipertensión portal y a la cirrosis biliar secundaria.
Vamos a hablar un poquito de lesiones que comprometen el confluente biliar. Bien, cuando las lesiones tienen con componentes de este tipo, hay algunos factores que son predictivos, y son dos básicamente. Primero, la realización de este tipo de procedimientos por cirujanos que no son de referencia o que no tienen gran experiencia. Y por otro lado, la inflamación perioperatoria. El cirujano no experimentado y la inflamación activa perioperatoria son factores que han demostrado como factores predictores en una estenosis post-hepático-yeyuno anastomosis en este tipo de lesiones. Por otro lado, la colangiografía. Si la colangiografía es importante en el momento donde uno está haciendo la colecistectomía, es claramente fundamental hacer una colangiografía intraoperatoria cuando uno va a reparar una lesión de vía biliar. Y fíjense que cuando hay un primer intento de reparación, cuando la colangiografía es incompleta, con este trabajo de Stewart ya de muchos años, el 70% va al fracaso. Cuando no hay colangiografía, que para nosotros es impensado realizar una reparación de la vía biliar sin colangiografía, la tasa de fracaso es del 96%. Pero al revés, cuando la colangiografía que uno hace cuando va a reparar la lesión de la vía biliar es completa, uno la interpreta, la ve y demás, hay un 84% de éxito. Con lo cual, tan importante como hacer una técnica meticulosa, correcta, de una derivación biliodigestiva, es el mapeo anatómico adecuado de esa vía biliar. No se puede ir a reparar una lesión de vía biliar sin tener un mapeo completo de la vía biliar, y uno no debe cansarse de ser necesario de la cantidad de veces que tiene que hacer una colangiografía para evitar complicaciones. Lesiones altas con intentos previos de reparación. Esto se complica aún más cuando uno ve los resultados a largo plazo y los factores de riesgo que influencian la evolución de una lesión quirúrgica completa. Ve que cuando esta fue realizada con una peritonitis versus un paciente que no tuvo peritonitis, la tasa de éxito y los resultados son mucho mejores. Lo mismo que cuando uno tiene una lesión de la arteria hepática derecha o de la arteria hepática, ve que los resultados son mejores cuando no tiene obviamente la lesión que cuando la tiene. Y por supuesto, los resultados también tienen que ver con intentos de reparación previo. Cuanto más intentos, cuanto más procedimientos tiene esa vía biliar, peor son los resultados. Aún hecho por cirujanos entrenados, es mejor derivarlo antes de empezar a tratar de solucionar los casos. Bien, el problema es que la reparación primaria fallida hace que las lesiones complejas estén asociadas a una pérdida de tejido biliar. Yo cada vez me tengo que ir más arriba. Con lo cual, cada intento de reparación se realiza más proximal al árbol biliar, con la posibilidad de destruir la confluencia aislando los conductos hepáticos derecho e izquierdo, con lo cual al segundo intento yo ya no tengo que hacer un hepático-yeyuno, sino que tengo que hacer una bi-hepático-yeyuno en un tejido donde yo ya tuve que trabajar. Por lo cual, cada reparo, con cada fallo en cada reparo, me condiciona esta posibilidad. Por supuesto, además, muchas de esas estenosis están relacionadas con el compromiso vascular. Fíjense en esta imagen de la derecha, donde uno si no ve bien la lesión, piensa que el árbol vascular está completo. Sin embargo, fíjense que esta hepática derecha se llena por el plexo periliar, no se llena directamente por esto que es la hepática, esto es la gastrodenal, y no tiene falta acá la hepática derecha. Está completo el árbol biliar derecho, pero porque lo hace por detrás de la placa, hay comunicación entre derecha e izquierda, y entonces probablemente a este paciente, si yo voy a hacerle sin advertir esta lesión, una reparación o una hepático-yeyuno anastomosis, probablemente tenga un fracaso muy claro por este procedimiento. Fíjense que cuanto más altas son las lesiones, también es más alta la tasa de fracaso. Por lo cual, nosotros no estamos completamente de acuerdo con esto que Coughlin publicaba, porque él decía que había que realizar angiografía con evaluación preoperatoria. Lo que sí tenemos claro es que necesitamos una buena angiotac que demuestre que la arteria está completa. Y frente a la duda de la angiotac o de la angioresonancia, que no me muestre el árbol arterial completo, entonces sí ir necesariamente a la angiografía. Esto tiene que ver con que obviamente muchas veces la angiografía es un procedimiento mini-invasivo con morbilidad, así que tratamos de hacer procedimientos primero no invasivos como para hacer este diagnóstico, pero frente a la duda, por supuesto, le hacemos una angiografía. Bien, con respecto a la resección hepática,
La historia natural indica que hay una baja mortalidad, la efectividad es muy buena, pero los resultados pueden ser pobres por las reparaciones complejas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La morbilidad. No es una hepatectomía fácil, todo lo contrario, es una hepatectomía muy compleja, donde muchas veces uno cree que va a ir a operar, y luego les voy a mostrar algo que tiene que ver con los procesos de atrofia e hipertrofia de los lóbulos derecho e izquierdo, que hacen que muchas veces uno piense en un primer momento en ir a hacer una hepatectomía y realmente vea que es muy complejo, es sumamente demandante, y esto tiene que estar aún en cirujanos muy entrenados y centros que estén acostumbrados a hacer este tipo de procedimientos. Bien, también la indicación de las resecciones hepáticas es la estenosis de la confluencia biliar que compromete los conductos de segundo orden, como pueden ver en esta colangiografía, donde si uno quisiera hacer una anastomosis tiene que hacer una bihepático, pero dentro tiene que meterse nosotros lo hacemos esto con CUSA y son canalículos de segundo orden. Esto claramente tiene una indicación de resección hepática. Puede haber estenosis de la confluencia biliar con lesión vascular ipsilateral, es decir, yo tengo un compromiso de la arteria hepática derecha y además tengo una estenosis de la confluencia que me indica otra vez el compromiso de la vía biliar derecha. Esta es una angiografía distinta a la que me había mostrado previamente, pero con lo mismo. Acá ven el tronco celíaco con la hepática izquierda, y ven que la hepática derecha se llena por detrás de la placa. Bueno, este paciente con esta imagen que tiene una estenosis probablemente sea una indicación clara de resección hepática. La lesión vascular portal ipsilateral simultánea, esto es un cuadro de absolutamente de gravedad, que por suerte lo vemos muy poquito, pero es un cuadro bien. La lesión quirúrgica asociada a la lesión portal y arterial, esto está todavía en discusión si esto lo tenemos que resolver con una hepatectomía o podemos esperar, como vamos a ver en algún caso que se va a mostrar aquí en el curso, sobre la necrosis intrahepática, y entonces en ese caso ir a la colocación de un drenaje percutáneo. Esto está muy discutido, esto tiene que estar discutido dentro de un grupo multidisciplinario, porque si el paciente está estable, hay una necrosis intrahepática que no está infectada, este paciente hay que esperarlo, pero si está infectada, lo mejor es el drenaje percutáneo. Lo que no tenemos que hacer nosotros es ir a infectarlo, porque ahí el pronóstico le cambia. En esta tomografía ustedes ven un segmento lateral que se está hipertrofiando, esto es por compromiso obviamente portal, y entonces se hipertrofia, y muchas veces esto, si no se infecta, hay que esperar para tomar una conducta. Por eso la primera slide de adelante. Hay que ser muy cauto para la toma de decisiones, porque cualquier toma de decisión en un tiempo inadecuado probablemente nos lleve a un mal resultado. Las estenosis intrahepáticas extendidas, donde obviamente no hay ningún tipo de opción de tratamiento. La atrofia lobar, como pueden ver aquí, el hígado derecho está atrofiado con una hipertrofia izquierda. En este caso, esto puede ser una indicación, pero también si el paciente está sintomático, no tiene prurito, normalizó su coagulograma, no hay que hacer absolutamente nada. La necrosis hepática infectada, por supuesto, es una situación muy compleja, donde probablemente la contemporización de este paciente con un drenaje percutáneo y viendo después qué pasa, ahí uno puede tomar la conducta de la resección hepática. Lo mismo que la litiasis intrahepática homolateral, otro de los casos que vamos a ver durante el curso, tiene una resolución que tiene que ver con la resección hepática, porque como ven aquí en esta colangiografía, la litiasis intrahepática es múltiple y probablemente uno con una resección hepática solucione de una vez el problema al paciente. Muy bien, cuando uno ve qué es lo que pasa con las hepatectomías por las lesiones de vía biliar, obviamente hay un gran porcentaje de pacientes que tienen compromiso arterial, un gran porcentaje de pacientes que tienen lesiones bien altas, y lo que uno ve es que los resultados también se modifican de acuerdo a si tienen o no injuria arterial portal o si tienen reconstrucciones biliares previas, como había dicho normalmente. Por lo cual la hepatectomía por lesión quirúrgica de vía biliar continúa siendo infrecuente, pero lo que sí también estamos viendo es que el aumento de la incidencia con lesiones biliares más complejas es probable que con el paso de los años tengamos un poco, lamentablemente, más de experiencia con las hepatectomías. Esta es una serie de Argentina sobre 287 pacientes derivados en un periodo de 10 años. 7 de esos pacientes tenían lesiones vasculares asociadas, 5 estenosis intrahepáticas, 2 sospechas de estenosis tumoral y una atrofia asociada. De ellos el 5% fueron hepatectomías mayores.
La morbilidad, por supuesto, no es menor, 60% de los pacientes tuvieron complicaciones infecciosas, 33% de abscesos, 26% de derrame pleural. Es verdad que la mortalidad fue del 0%, pero el 60% tuvo algún tipo de complicación. Ninguno requirió otro tratamiento quirúrgico, el éxito es del 100%, pero de vuelta, siempre recuerden que partimos de una patología benigna y llegamos a este extremo con una hepatectomía para solucionar el problema. Muy bien, hay distintas series, la tasa de supervivencia es muy buena, también la morbilidad es oscilante entre el 40 y el 60%, esto es algo que también es muy común a todas las series que uno analiza cuando la hepatectomía es el tratamiento de elección para este tipo de lesiones. En cuanto a los aspectos técnicos, la historia natural de la lesión de vía biliar implica que cuanto más procedimientos tengamos para resolver, más imágenes como la que estamos viendo aquí a la izquierda vamos a ver. Hay múltiples adherencias, hay esclerosis marcadísima del pedículo, es muy difícil trabajar. Todos los que trabajamos sobre la vía biliar, probablemente esto sea uno de los desafíos técnicos más importantes, que es resolver este tipo de lesiones, pero créanme que es demandante para nosotros, es un desafío técnico, pero claramente es un problema para el paciente. Estos pacientes sangran. Y si además de las múltiples reparaciones, el paciente, como vamos a ver ahora enseguida, tiene hipertensión portal secundaria, una cirrosis biliar secundaria, esto todavía aún es más grave. En cuanto a los aspectos técnicos, ustedes saben que cuando hay una atrofia del lóbulo derecho, como ven aquí, hay un giro del hígado izquierdo o de todo el hígado hacia la derecha, lo mismo que cuando la atrofia es izquierda es a favor de las agujas del reloj, y hacer una hepatectomía en este terreno es bien complejo. Bien, lesiones biliares asociadas a hipertensión portal, biliar secundaria. Esto tiene que ver con la colestasis crónica producto de las fallas repetidas en el tratamiento. Hay bien una biopsia donde se ve inflamación portal y proliferación con un alto nivel con un grado de fibrosis avanzado. Eso provoca la colestasis crónica, que haya cambios histológicos y hepáticos secundarios, lo que provoca inflamación portal, proliferación ductal y fibrosis hepática, que les acabo de marcar en la tinción por HE que se hace de esa biopsia. Y eso provoca que muchas veces, ustedes fíjense en esta imagen, este paciente que se trasplantó, fíjense lo que es el aspecto, sangran mucho porque con el paso de los meses, como les mostré con la primer paciente, de ausencia de fibrosis hepática se pasa a cirrosis en aproximadamente una media de 60 meses. Si nosotros durante los 5 años iniciales de la lesión de vía biliar no reparamos eficientemente, esto es lo que le va a pasar al paciente. Por lo cual, la cirrosis biliar secundaria y la lesión de vía biliar es considerado el factor de riesgo más importante para predecir el aumento de la morbimortalidad. En los pacientes con cirrosis biliar secundaria, solamente el 25% se obtienen buenos resultados post-reconstrucción biliar. Les diría que casi es muy difícil tomar esta decisión, lo hemos visto y la verdad que muchas veces es un problema. La cirrosis biliar secundaria es por sí solo un factor de mal pronóstico y tiene una alta tasa de mortalidad alejada, aún en pacientes con hepático yeyuno permeable. La incidencia es muy variable, depende de las series, pero sepan que la mortalidad es bien alta en pacientes con lesiones de vía biliar e hipertensión portal. ¿Cuáles son o cuándo tenemos que llegar al trasplante hepático? Primero, cuando tenemos todas las manifestaciones ya no de la lesión de la vía biliar, sino de la cirrosis biliar secundaria, producto de la lesión de vía biliar, como son la citis intratable, la ictericia progresiva, ya la hemorragia varicial, producto de esta hipertensión, la colangitis a repetición, el prurito intratable y la pobre calidad de vida. Imagínense que un paciente, como mostrábamos en el trabajo que presentamos en la Academia Argentina de Cirugía, tiene una pobre calidad de vida. Cuando tiene algunos intentos de reparación, imagínense el paciente que tiene una cirrosis biliar secundaria. Este es uno de los trabajos publicados en el World Journal of Surgery del año 2008, donde hay 20 pacientes con lesiones de vía biliar, se trasplantaron 16, y fíjense que la morbilidad es del 56% y la mortalidad es del 12.5%. La verdad que una vez que salen del periodo agudo, a los 5 años la tasa de sobrevida es del 75%, pero son trasplantes sumamente demandantes desde lo técnico, por la hipertensión portal
además asociada a las múltiples laparotomías y procedimientos, son realmente muy complejos. Nosotros participamos después en una serie nacional de los primeros 20 años del trasplante, sobre 2.323 trasplantes hepáticos, se hicieron 30 trasplantes por lesiones de vía biliar, con 4 muertos, una morbilidad del 50%, similar a la serie anterior, pero con una mortalidad del 16%. Y lo que sí vimos es algo que también comenté, es que la incidencia de lesiones de trasplante, lesiones de vía biliar, fue bajando con los años. Lo que no nos queda claro es si es porque no llegan, porque se reparan antes o porque no llegan directamente al trasplante, y esta es una de las cosas que en este momento estamos estudiando para ver qué es lo que está pasando, si es que disminuyeron porque las estamos reparando mejor y antes, o porque realmente no nos llegan a los centros de derivación. En la reunión de consenso que se realizó en el año 2018, esta reunión de consenso básicamente lo que hizo fue hacer 20 preguntas claves a un montón de expertos. Entonces, una de las preguntas más importantes fue ¿cuándo referir al paciente? Y la verdad que me parece muy lógica la recomendación de este consenso, que es referir al paciente, y referir a este paciente implica un buen juicio y no un fracaso. Cuando uno considera que esta lesión lo ha superado, lo mejor que podemos hacer es derivarlo a un centro. No hay ningún problema y realmente es un buen juicio tomar esa conducta. No estamos desprestigiándonos como cirujanos si tenemos que tomarlo, porque probablemente el paciente también nos lo agradezca. Por lo tanto, el tratamiento adecuado inicial en las lesiones vía biliar es esencial para prevenir las complicaciones tardías. Sepan que si no resolvemos la lesión de vía biliar en tiempo y forma, la inflamación, los efectos crónicos de esto nos van a llevar a un lugar en el que les aseguro no queremos estar. Los procedimientos inadecuados, mal tomados en el tiempo, múltiples intervenciones con cirujanos no experimentados y sobre todo con el retraso en la derivación. Por eso les decía que la recomendación de este consenso fue que referir al paciente a un centro de mayor volumen es un buen juicio médico. Cuando uno habla de cirujano no experimentado, no quiere decir que el que está operando es un mal cirujano. Yo no tengo ningún tapujo en decir que me dedico a la cirugía HPV y al trasplante hepático, y si a mí me ponen a operar una tiroides, digo que no. Y no puedo reparar, no puedo hacer una tiroidectomía, no porque técnicamente no lo puedo, porque si no, no estoy entrenado para tener los mejores resultados en esto. Entonces, yo les recomiendo que si no tienen experiencia en derivaciones biliodigestivas, si no están en centros de alto volumen de este tipo de cosas, lo mejor es derivarlo, buscar una persona de confianza que además contenga al paciente, que esté en un grupo multidisciplinario donde ofrecerle todos los tipos de tratamiento, y entonces ahí uno va a mitigar los malos resultados producto de todo esto que les acabo de nombrar. Todo esto nos lleva a las complicaciones tardías. Los pacientes deben ser tratados lo antes posible, como yo les contaba. Después no hablamos tanto, pero la reparación primaria sobre tubo de Kerr, lesiones extensas o el hepático yeyuno siempre es el gol estándar para el tratamiento. Es fundamental el tratamiento multidisciplinario. Y sepan que la cirugía de la colecistectomía es un procedimiento que puede ser muy simple, pero que en un momento se puede transformar en una catástrofe. Esta imagen de la izquierda es una mujer delgada, joven, que consultó por una lesión, que consultó por una colecistectomía laparoscópica, que hasta se puede hacer con trócares con mini incisión o con puerto único, y esta es la imagen de cómo terminó la paciente con múltiples laparotomías, 5 drenajes y aún con el problema no resuelto. Por lo cual piensen que, de vuelta, cuando uno tiene una lesión de vía biliar, lo mejor es tomar la conducta en forma oportuna, y los tiempos son los del paciente, no los nuestros. Por último, agradeciéndole nuevamente al capítulo argentino, a los directores de este curso, queremos seguir invitándolos a que participen del curso anual de cirugía que va a iniciarse nuevamente durante el año próximo, y los cursos como estos que van a ir siendo dados a lo largo de los años que vienen. Esto es nuestro grupo de trabajo, y muchas gracias nuevamente a los directores por la invitación.